Habíamos hablado de 6 aspectos importantes que necesitamos nosotros para poder tener un encofrado de calidad, recordando un poquito lo anterior, ¿no? Clase pasada. Entonces, dentro de estas consideraciones que corresponden a la empresa contratista y al residente, habíamos dicho de que esto no está especificado ni detallado en los planos del expediente técnico. Por consiguiente, la responsabilidad de que se lleve a cabo un buen encofrado es competencia de la empresa constructora y del ingeniero que está como responsable, ¿no? Probablemente en las especificaciones técnicas sea muy general el tema de cómo deben encofrarse utilizando ciertas características, pero no nos van a decir cómo tienes que encofrar. Es probable que en las especificaciones técnicas se digan los tiempos de desencofrado, ¿no? Por decir, en el caso de columnas puede hablarse de 24 horas, en el caso de losas de repente 14 horas. Todo eso es parte de lo que hay que cumplir, ¿no? Pero también la norma de concreto señala de que en el caso de elementos verticales, la resistencia que debe alcanzar como mínimo un elemento vertical es del 30%. Entonces, con un 30% con la tercera parte ya podemos desencofrar, quitarle el molde, desvestirlo, ¿no? Y muchas veces si hemos vaciado a las 4 de la tarde, 5 de la tarde hemos terminado el vaciado, al día siguiente a las 8 de la mañana no ha pasado pues, más que unas cuantas horas. Lo que quiere decir que no estaría de repente dentro de la resistencia. Y es muy probable que el ingeniero supervisor no permita o no autorice el desencofrado, por el temor de que en el forcajeo se vaya a dañar el elemento de concreto. Ahí ya interviene un poco la experiencia del contratista para poder ver si es que realmente su concreto está llegando a ese valor en esas cuantas horas. Ahora, lo otro es qué tan fácil se puede desencofrar, que eso quizás sea una de los fundamentos para poder decirle a la supervisión que soltando 3 pernos o 4 esto se desmolda y no pone en riesgo el concreto, que lo vayamos a dañar en el forcajeo, en el manipuleo que se realiza. Entonces, por esos temores es que la permanencia del concreto está definida, ¿no? En algunas losas aligeradas dice cuando las luces son pequeñas de repente 7 días, o cuando las luces son muy grandes probablemente hable de 14, cuando ya es extremadamente grande de repente hasta 21 días encofrado. Entonces son plazos que de una u otra forma van a afectar el desarrollo del trabajo. Entonces hay que prever de repente una mayor cantidad de moldes encofrado para poder avanzar. Cuando el ritmo, en función de lo que tenemos planificado, porque encofrado de columnas, elementos verticales, yo tengo o dispongo de 5 días. Si yo compro madera para un molde y encima ese molde tiene que permanecer 24 horas y son 10 columnas, entonces ya no voy a tener pues esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos moldes debo comprar para según el plazo que me han dado en el proyecto yo no vaya a extralimitar? Porque cualquier demora en la entrega de la obra es motivo de una penalidad.
Las penalidades a veces son fuertes. Entonces, uno sopesa y calcula cuánto me van a cobrar cada día de atraso. De repente son 3.000, 4.000 soles. ¿Cuánto me cuesta la madera? ¿Cuánto me cuesta pagar sobre tiempos? Entonces, si es mucho más barato, hay que pensar en que vale la pena hacer un gasto un poco adicional antes de caer en penalidad. Porque aparte de la penalidad que me la van a cobrar, voy a estar marcado dentro de la lista de las empresas constructoras que no cumplen con un plazo. O sea, el hecho de no cumplir con un plazo establecido en un contrato es incumplimiento. Y eso ya merita una amonestación, una sanción, aparte de la penalidad, ¿no? Bueno, entonces, son 6 las características que hemos dicho. Dentro de ellas habíamos hablado de la resistencia como quizás una característica principal. Habíamos hablado de la rigidez. Habíamos hablado de la estabilidad. Habíamos hablado de la estanqueidad. Habíamos hablado del fácil desencofrado. Y finalmente la parte económica. Un encofrado tiene que ser económico, ¿no? Ya habíamos cada una de estas descrito y creo que eso es lo que tenemos hasta el momento de esta parte del capítulo 2. Entonces, esto ya es negocio, como repito, de la empresa contratista y del residente, quien dirige todo este proceso de ejecución de una obra. Vamos a establecer una secuencia lógica de cómo voy yo a enfrentar este tema del encofrado. Lo primero es revisar los planos. ¿Y estos planos en qué momento debo revisarlos? Cuando ya estamos sobre la marcha. No, muchas veces el trabajo de un ingeniero residente no empieza el día que arranca la obra, el primer día de obra, sino nos remontamos un poco más atrás, de repente unos 15 días antes, sería lo ideal, ¿no? Para hacer una planificación sobre qué cosas vamos a requerir para empezar, para el arranque de obra, ¿no? Qué otras cosas debemos llevar o trasladar en lo que corresponde a trabajos preliminares. Yo tengo que hacer una movilización, llevar mezcladoras, llevar vibradoras, llevar winches, ¿no? Probablemente de repente armar una pluma, ¿no? Como la que habíamos visto en los puentes, ¿no? Armar una planta de concreto. En alguna obra nosotros hemos armado una mini planta. Entonces, todos esos requerimientos previos no los podíamos empezar el primer día que ya empieza a correr nuestro plazo. Eso tendría que estar pensando y trabajando con un equipo. Tampoco el ingeniero residente va a ir solo a hacer su ideario. Necesita ya para ese arranque contar con el maestro y con algún quizás equipo de técnicos que le permita hacer una planificación mucho más específica, ¿no? De repente para el inicio de las primeras 2 o 3 semanas de obra. Y en ese interín de las 2 o 3 primeras semanas nosotros ya podemos ir viendo otro tipo de requerimientos que nos faltan. Hay que llevar lo que se necesita para el arranque. En el caso de la madera sí importa porque al igual que el acero, nosotros vamos a necesitar desde el primer día madera. Madera que quizás no sea utilizada directamente en un encofrado, pero madera que vamos a solicitar para armar en un cerco perimétrico que aísle y que está dentro de los trabajos o dentro de las obras provisionales. Entonces, ¿cuánto de esa madera vamos a llevar? ¿Qué tipo es? ¿Son
frontales para armar un cerco. El cerco va a ser con arpillera, el cerco va a ser con esteras. El cerco es un cerco mucho más, hay que ver qué nos está pagando el proyecto. Muchas veces los carteles de obra, antes eran en madera, ahora ya últimamente simplemente es un marco con perfil de tubos cuadrados, rectangulares, y el banner que antes era pintado, ahora ya se imprime estas gigantografías y con eso se resuelve, ¿no? Mucho más rápido. Pero bueno, aparte de la madera, que tiene otros usos y que es necesaria para la obra, debemos prever cuáles son aquellas maderas que sí van a ser utilizadas en los encofrados. De repente vamos a tener que encofrar zapatas, de repente vamos a tener que encofrar vigas de cimentación, de repente los sobrecimientos, nuestras columnas, las losas de techo, en fin. Entonces, viendo los plazos que nos otorgan, ¿no?, debemos establecer la cantidad de madera. Es ahí probablemente que se tome decisiones junto con la gerencia de decir, bueno, oye, ¿sabes qué? El tema de madera solamente considera para tus sobrecimientos y columnas. La madera de sobrecimientos la vas a utilizar en columnas. Por lo tanto, terminas sobrecimientos, habilitas columnas y no necesitas más madera porque lo demás, las losas aligeradas, o sea, lo que es vaciado de losas con vigas, lo vamos a subcontratar. Pero imagínense ustedes que la obra sea poco alejada y el subcontratista no le sale a cuenta, pues, trasladar todo su material, y a ti tampoco, porque va a tener que pagar traslado, retornar la madera, el tiempo, darle hospedaje a la gente, o sea, me sale muy caro. Entonces, en una obra un poco alejada de la ciudad, donde tenemos las facilidades, eso no sea tan conveniente la subcontratación. Por lo tanto, veré la manera de comprar mi madera. En algunas obras, por decir, cuando hemos estado haciendo la refacción de las obras de emergencia producto del terremoto del 2001, estuve trabajando como coordinador de un programa de emergencia que hubo en el Ministerio de Agricultura con el gobierno. En ese tiempo no era gobierno regional, sino era un gobierno transitorio. Justo fue después de la salida de Fujimori, en la época del expresidente Valentín Paniagua. Entonces trasladamos madera y nos cobraron ese traslado, el flete. Entonces, el traer ya la madera utilizada, ya desgastada, no meritaba. Entonces, ¿qué se dispuso? Que la madera se quedase allá. La madera se hizo un acta y se la entregó a los gobiernos locales, que eran las municipalidades distritales. Entonces, todas esas cuestiones previas se tienen que desarrollar en esta etapa, antes del arranque de la obra. Entonces, para eso necesitamos, pues, leer nuestros planos, y estos planos definitivamente nos señalan cuáles son los elementos, y ahí podremos determinar si hay un encofrado curvo, cómo vamos a preparar ese encofrado curvo, ¿no? Si hay placas, las placas las vamos a hacer con tablas, las vamos a hacer con paneles, ¿no? Y en qué cantidades hay que comprar. Porque ustedes, al revisar un plano, como ven acá, tenemos pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, todos estos que están pintados, donde estoy señalando, son elementos. Estas son columnas, estas pueden ser placas o columnas de cierto tipo de sección, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a ver qué cantidad de elementos verticales tiene, qué longitud de sobrecimientos tiene, cuánto es el plazo que nos dan, cuándo debo yo sacar mi primer techo,
de acuerdo al plazo. De repente me han dado 90 días, 120 días. Tengo que tomar en consideración los tiempos de desencofrado, porque según eso deberé utilizar, ¿no? Entonces, si yo voy a tener una columna 2 días encofrada, no voy a esperar 2 días para sacar este molde, por decir, estas 2 columnas, esta y la que está acá atrás son iguales, ¿no? Entonces yo voy a vaciar esta columna, ¿no? Y al día siguiente no puedo desencofrar sino al tercer día. Entonces, imagínense esperar 2 días para volver a encofrar esta. Hay tiempo perdido ahí. Y después voy a encofrar esta. Y 2 días. Entonces, ¿cuántas formas y en cuánto tiempo yo debo sacar todas las columnas? En el caso de sobrecimientos no hay mayor retención de plazo porque son elementos de muy poca altura. Entonces, probablemente yo vacío hoy día sobrecimientos y al día siguiente esté desmoldándose los sobrecimientos. Hay que leer las especificaciones técnicas junto con los planos. Hay que conversar un poco con el supervisor o hay que plantear una estrategia que nos permita desmoldar. La norma E060 de concretos también establece plazos según el tipo de elemento en el cual debe estar. Ustedes lean el libro de concreto del ingeniero Enrique Rivas López y ahí dice, un ratito. Acá en este librito, ahí está. Entonces me voy al capítulo de encofrados. Es algo de lo que ya les he dicho del primer día de clases. Está en el capítulo encofrados, capítulo 9, página 89. Entonces, reviso, ¿no? Entonces leo, me informo, tengo conocimiento, puedo discutir con mi supervisor, sé lo que requiere. Habla del diseño de encofrado, ¿no? En el punto 3, construcción de encofrados, puntales, elementos de unión, encofrados metálicos, ¿no? Proceso de colación, encofrados deslizantes, encofrados para edificios. Y vamos a ver si hay tolerancias y detalles. Quería ver si hay alguna cápite sobre este desencofrado. Debe estar en los plazos de desencofrado, ¿no? Y esto mucho se salió de la norma, ¿no? Entonces, estas cosas necesitamos leerlas, por eso he pedido que no compren el texto. Ya les he dicho dónde lo venden en al frente del Colegio de Ingenieros está la oficina del ICG. Entonces ahí podrían ustedes ir y comprarse un texto y tenerlo en su biblioteca para consultarlo. Bien, entonces, la lectura de planos, sí. Leo especificaciones técnicas, sí. Planteo una estrategia para ver si vamos a desencofrar más rápido, vale la pena, estamos con los tiempos holgados, sí, no hay necesidad de utilizar ningún tipo de aditivo, ni ningún tipo de adición extra de cemento para tener una mezcla de concreto mucho más rica y mucho más resistente, porque esa podría ser otra alternativa, ¿no? Vamos a añadir un poco más de cemento en nuestras mezclas, de tal forma de que las resistencias que alcancemos en un tiempo X, que podría ser un día, sea mucho más alta que la que normalmente tendría. Entonces, esto es un sobrecosto, que lo asumo porque me interesa desencofrar, ¿no? Una vez que tengamos esto, vamos a tener que ir a seleccionar los materiales, ¿no? Y la selección de materiales se basa en las diferentes calidades y tipos de madera que existen, pueden ser, o de materiales propiamente, que ya los vamos a ir viendo. Luego vamos a hacer un diseño y una planificación de cómo es que vamos a plantear nuestro encofrado.
ya conocemos lo que vamos a necesitar, ya vemos qué tipo de material, vamos a seleccionar los materiales y vamos a hacer un diseño, porque hemos dicho que el encofrado se diseña. Algunas cosas ya por rutina, porque son muy repetitivas, obra tras obra, entonces ya el maestro, el ingeniero puede estar estableciendo cuáles son esos parámetros que se tienen que utilizar. Ingeniero, vamos a encofrar con tabla, el aligerado con tabla de 1 pulgada para las viguetas y 1,5 para los fondos de viga. Listo, ingeniero, entonces no hay problema. Entonces coloquemos el apuntalamiento, los pies derechos cada 90. Entonces, ¿cuántos puntales vamos a requerir, ¿no? Entonces, todo eso entra acá. Pero habrá algunas obras que tienen de repente elementos estructurales poco comunes, volados, ¿no? Que tienen formas poco caprichosas. Así es a veces la arquitectura. Si ustedes han ido al terminal terrestre, al primero que se construyó en Arequipa, levanten la vista y vean el techo. Esa es una losa hiperbólica. Tiene una forma, ¿no?, con una directriz que es la que va cambiando de posición, y ha habido que preparar. Inclusive se ven las tablas que han utilizado, ¿no?, porque han quedado marcadas ahí. Y ahí lo han dejado, o sea, no lo han revestido. Y hasta cierto punto tiene una belleza eso, ¿no? O sea, esa forma que pueda darnos a desarrollar nuestra imaginación, a pensar. Bueno, entonces todo eso se ha tenido que plantear, diseñar, ¿no? Dependiendo de la complejidad que tenga el encofrado, inclusive habría que hacer un modelo a escala, ¿no?, para poder ver cómo se va a comportar, si va a tener la estabilidad, si va a tener la rigidez, si va a tener la resistencia, ¿no? Hay varios proyectos que el constructor ha tenido que hacer un modelo pequeño para ver cómo carga y cómo se comporta. ¿Se acuerdan del puente que tenía en forma de arco ahí en el Guarangar, ¿no? Entonces, es mucho más difícil que el puente Chilina, que tenía una forma plana, ¿no? Por lo tanto, el proceso del vaciado en sí, para evitar que los andamios o los pies derechos que lo sostenían a ese puente se vayan a desplazar hacia un lado por el peso que se empieza a cargar a uno de los costados, la toma de decisión ha sido atacar por 2 frentes, ir cargando de manera progresiva y no generando ningún tipo de desequilibrio. Entonces, todo eso es parte del análisis, del diseño y de una planificación. Entonces, este tercer punto es importante, ¿no? El otro ya vendría a ser en la ejecución propiamente, es decir, vamos a todo lo que hemos diseñado y planificado a ponerlo en marcha, controlando, viendo, revisando, ¿no? Y el otro aspecto es el del vaciado propiamente, que también es parte, porque una vez que concluye el vaciado o durante el vaciado, los operarios, el maestro y todo el equipo de encofradores, de carpinteros, está revisando. No es que se fueron de paseo, o sea, no digo todos, ¿no? De repente tengo un equipo de 10, 15 carpinteros, pero en el momento del vaciado, ¿no?, mientras están colocando el concreto, están trasladando, hay una persona por lo menos revisando puntales, que no se suelten los arriostres, revisando la estabilidad, verificando la estanqueidad que podría fallar
En ese momento hay que empezar a tapar, porque a veces se nos puede pasar. Entonces, en el momento de la ejecución del vaciado propiamente, hay que destinar 1 o 2 hombres para estar checando, revisando el encofrado, ¿no? Entonces, todos estos puntos los estamos precisando para que ustedes los tengan en consideración. Aparte de esto, bueno, vamos a ir conversando sobre varios aspectos que están y que son importantes para poder tomar en consideración. En el caso del requerimiento de madera, ¿no? Vamos a tener que comprar madera. La madera se comercializa en pies cuadrados, ¿no? Hay que transformar muchas veces las cantidades de tablas a pies cuadrados, porque eso es lo que vamos a pedir, ¿no? O sea, la venta, así, hay que comprar 1000 pies cuadrados de madera. Okay. Entonces, es igual que el acero, ¿no? El acero, vamos a ver que se comercializa por kilos, pero si yo quiero un mejor precio, ¿no? Para ahorrar, yo puedo pedir en toneladas. Pero dentro de ese quilaje tengo tantos fierros de 3/8, tantos fierros de media, tantos fierros de 5/8, tantos fierros de 1 pulgada, etc. Igual, yo puedo comprar 1000 pies cuadrados y la compra de 1000 pies cuadrados probablemente consiga un mejor precio. Yo tengo que definir qué tipo, cuántas tablas, de cuánto por cuánto. No me conviene tener todas las tablas de 1,5, de repente por conveniencia yo diga, bueno, de todas las tablas que vamos a pedir, vamos a tener de 3 dimensiones, de 3/4, de 1 pulgada y de 1,5 pulgadas. Perfecto. Entonces, eso hay que definirlo en número de unidades. Necesitamos soleras. Las soleras son los cuartones de 4x4 pulgadas, ¿no? Eso se llama escuadrilla. Entonces, todo esto, estos pedidos que nosotros necesitamos saber, como ya dije, lo sacamos tomando en consideración las 2 primeras. ¿Cuánto es nuestro plazo de ejecución? ¿No? Y según nuestro cronograma, que se sobreentiende que no es el cronograma del proyectista. El proyectista presenta un cronograma de obra para establecer un periodo de duración. Ahora, toda programación es pues un poco tentativa, ¿no? O sea, pero considero que el proyectista ha tenido ciertas consideraciones de holgura para que no quede muy apretado. Pero, ¿qué pasa? Yo soy empresario, yo quiero ganar la licitación o el proceso de selección, y con mi equipo decimos, oye, y si ofertamos 2 meses menos, esto está para 6, lo podemos hacer en 4. Entonces ahí te pones a pensar, ¿no? O sea, no se trata de plantear un menor plazo cuando no sé cómo voy a hacer esto, porque por cada día de atraso a mí me van a cobrar una penalidad. Entonces, si yo manejo tecnología, si yo sé trabajar, ya lo he hecho antes, probablemente mi experiencia, y puedo decir, sí, lo sacamos 2 meses antes. Vamos a utilizar tal tipo de encofrado, voy a traer encofrados deslizantes, tengo acá, me he comprado, y con eso rápido lo sacamos. Entonces, uno es el plazo del proyectista, que es el de referencia, y otra cosa es el plazo del contratista, de la oferta que hace, que a veces la reduce para poder ganar, porque eso es puntaje. En el concurso eso te da puntaje. Entonces tengo que ver ambos, plazo de ejecución y mi cronograma de obra. ¿No? En el cronograma de obra he considerado los tiempos de desencofrado. Una losa tiene que permanecer 14 días. Tendré que tener, para seguir avanzando, porque estando encofrada yo puedo trabajar arriba, porque se supone que el encofrado, hemos dicho, está diseñado para soportar las cargas. Entonces, el punto más crítico del encofrado, ¿no?
es cuando el concreto está en su estado plástico, ¿no? Ese es el punto más crítico. Pero si el concreto ha tenido algo de resistencia y está ganando resistencia, al encofrado lo dejo un poquito más tranquilo, ¿no? Porque ya no trabaja tanto. ¿Por qué? Porque ya el concreto le está ayudando. Entonces, pero si yo necesito seguir trabajando el segundo nivel con asentado de muros y todo lo demás, esas son las cargas que yo debo considerar en el momento del diseño, ¿no? Por eso, diseño, carga muerta más carga viva, ¿no? Pero no solamente es para que la losa del techo se quede así. O sea, considero en el diseño carga muerta, carga viva, pero hasta que termino. Y de ahí dejo el techo tranquilo y no considero nada más. Y espero 14 días para recién llevar ladrillo y empezar a sentar muros. No, no puedo hacer eso. Yo al día siguiente que hemos vaciado el techo, ya estoy subiendo material. Estoy subiendo arena, estoy subiendo ladrillos, estamos asentando muros, ¿no? Hay andamios, hay gente trabajando, ¿no? Entonces, esa carga viva hay que considerarla. ¿Por qué? Porque el operario va a colocar su montón de ladrillitos al costado y después va a continuar el muro. Este es el muro y encima va a colocar otro muro. Ahí no habría problema, pero todo el montón de ladrillos que puso acá, eso sí está cargando sobre el techo. Entonces, ese encofrado debe estar diseñado para soportar estas sobrecargas. Porque lo ideal sería, bueno, yo vacío mi techo y lo dejo así, limpio, 14 días. Recién, después de los 14 días, cuando ya este techo ha resistido, ha adquirido la resistencia de un 80%, recién vengo y pongo acá mis ladrillos, empiezo a... Después el techo otros 14 días parado, no. Por eso nosotros tenemos que diseñar encofrado, para que soporte acá, ¿no? Y de repente, si yo quiero seguir avanzando, porque este techo todavía no ha cumplido su plazo, y ya quiero techar el otro, tengo que tener otro encofrado para acá. Entonces, todo es... ¿no? Entonces tengo que tener dos juegos para losas aligeradas. Porque ya cuando pasé el tercer piso, ya he soltado este ya está con la resistencia, pero este de acá todavía no. Entonces, tengo que ver qué ritmo voy a llevar para poder tener la cantidad de madera suficiente. Hay que ver también el costo unitario del expediente. Como dije, yo tengo que empezar a relacionar precios unitarios. ¿Cuánto me pagan? Voy a salir de acá para mostrar un expediente técnico, ¿no? ¿Me están escuchando? Está, a ver, entrecortado, está escuchándose bien. Sí, ingeniero, se le escucha fluido. Se lo escucha bien. Entonces vamos a mostrar este expediente y voy a entrar al presupuesto, ¿ya? Presupuesto de estructuras, ¿no? Fíjense, yo tengo acá losa aligerada, tengo losa aligerada concreto, 210. El costo para este proyecto son 68.000 soles, ¿no? Losa aligerada encofrado, 87.000 soles, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahora, la pregunta es, si el contratista me cobra, el subcontratista me cobra 90.000, 100.000, ¿valdría la pena? Esa es la pregunta. ¿Valdría la pena subcontratar? No, tengo que ver la manera de ahorrar. Por eso digo, hay que comparar el precio de esto. Y no solamente eso, sino el precio de madera. Entonces yo tengo que ir a mi análisis de precio unitario, de costo unitario, y ver cuánto me están pagando por la madera, ¿no? A ver, veamos encofrado. Medidas, demolición, un ratito acá. Bien.
vigas encofrado. Entonces veo clavos, madera. Miren, el pie cuadrado para este proyecto es 4 soles 20. Este valor, ¿cuánto me vende? Este está con IGB, sin IGB. Esta es una obra por contrata. Este está sin IGB. Sin IGB. Acá está sin IGB. Entonces, yo me voy a la barraca y le pregunto, ¿cuánto está el pie cuadrado? Me dice, está 5 soles. Está más caro. Y ahí ya no hay plazo a decir, ¿sabes qué? Se han equivocado, la madera ha subido, está más cara. Porque como las obras y los contratos tienen sus fórmulas de reajuste, te dirá, pues bueno, si que ha subido en la fórmula de reajuste, eso va a compensarse, no hay problema. Pero ¿qué estamos hablando? De que ya desde el primer día, o ese precio siempre estaba así, o el precio está igual, pero no se está considerando un flete, un traslado. Entonces, si yo compro madera y me la voy a llevar hasta la obra, ¿cuánto me cobre ese viaje? Son 2.000 soles más. Entonces, a la cantidad de pies cuadrados que estoy llevando, tengo que añadirle ese valor de traslado. ¿Por qué? Porque mi presupuesto, ¿no? Revisando el presupuesto, no me cobra. No hay nada de traslado, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que el ingeniero tiene que percatarse, tiene que darse cuenta. Por eso está ahí. Son puntos que estamos comentando y conversando para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces ya sé cuánto está pagando el expediente, 4 soles 20, sin IGB. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es mi techo? ¿No? Ahorita si yo agarro un calculador, pongo 4.2 por 1.18, que es el IGB, 4.95. ¿no? Si el precio está en 4.80, bueno, estamos bien, no pasa nada. Pero si el precio está más, entonces probablemente yo diga, oye, ¿sabes qué? No nos conviene comprar madera porque está mucho más alto de lo que nos paga. Saquemos mejor precio a un subcontratista, démosle la prioridad y que tratemos de jugar con el monto que nos paga un poco menos. Ya. Pero de todas maneras tenemos que tener madera. Una cosa es el molde, el encofrado, pero como digo, hay madera remanente. Esa madera que voy a colocar en los andamios, ¿no? Esa madera que voy a utilizar en las balizas, esa madera que voy a utilizar cuando haga el vaciado de una losa aligerada, tengo que poner tablas para que los buggies puedan transitar por estos caminitos hechos de tablas, para que pueda haber facilidad en el traslado de ese concreto. Entonces el contratista no me va a facilitar pues toda esa madera adicional, que le voy a dar otros usos. La madera que necesito para hacer algún tipo de rampas, ¿no? Todo eso hay que considerar. Por eso la madera hay que darle un trato, hay que cuidarla. Las empresas no deben. ¿Por qué? Porque es muy necesaria, es útil y nos salva de muchas cosas. Entonces necesitamos este material. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de materiales para encofrados? La madera creo que es la más utilizada, la más versátil, la más económica. Tenemos también el plástico, tenemos encofrados metálicos y también encofrados. Hemos puesto de aluminio, pero es una aleación, porque el aluminio en contacto con el concreto tiene reacciones. Entonces, eso puede generar una patología dentro del concreto. Por eso en la norma señala que cuando se van a embeber algunos ductos de aluminio en el concreto, estos tienen que estar totalmente cubiertos y protegidos y revestidos para evitar las reacciones químicas que se dan entre el concreto y el aluminio, ¿no? Pero hablamos de aluminio por tratar de diferenciar del metálico, que es fierro. Fierro dulce, como se le llama, ¿no? Veamos un poquito los encofrados de madera, tratando de diferenciarlos, ¿no? Y lo que señala ahí las
tres indicaciones. Son los más comunes y usados en las obras. Se emplea dos tipos de madera, la madera industrial y la madera natural. La madera natural es la que vamos a cortar directamente del tronco del árbol, ¿no? Y la madera industrial es aquella que ya mediante un tratamiento ha tenido diferentes formas. Generalmente son las planchas, ¿no? Planchas de triple A, planchas de fenólico, que son las últimas que están en el mercado. Y otra de las consideraciones a tomar son los más económicos. Entonces, vean ustedes cómo este encofrado para estas columnas, ¿no?, están siendo utilizados según el plano tiene y cumplen una sección. Están hechas de tablas y seguramente que ellos han diseñado cómo esto va a utilizarse, ¿no? Estos son los barrotes que le dan la rigidez a este elemento. Entonces dependerá del espesor que tenga este elemento para que esto se distribuya en toda su altura. Otra consideración, fíjense, el distanciamiento entre este punto y este punto no es el mismo que este y este. ¿Por qué? Porque acá hay mayor presión de concreto. Por lo tanto, puedo y debo colocar esto mucho más continuo para que resista, ¿no? Para hacerlo más rígido, para que no se deforme. Acá arriba la presión es menor, por lo tanto puede haber un mayor espaciamiento, ¿no? Entonces, todas las consideraciones que estamos señalando se trasladan a esto, a las formas. Y como ven, todo es en madera, ¿no? Se están utilizando para el apuntalamiento, para todo es madera. Igual acá, ¿no? Entonces, el encofrado de una losa que podría ser aligerada, que podría ser losa maciza, ¿no? Y vemos pues un bosque de madera. Entonces, dependerá del peralte de esta viga solera para yo colocar este apuntalamiento a cierta distancia, ¿no? Habíamos visto que en ese colegio de Claret se utilizó un encofrado cuya forma era tipo I y este peralte tenía casi 25 centímetros, ¿no? Entonces el distanciamiento en ese caso era mucho mayor, ¿no? Bien. Fíjense los encofrados plásticos, ¿no? Los encofrados plásticos que ya están en el mercado desde que la industria de la petroquímica ha prosperado. Se utiliza muchísimo, se sacan productos y se les da uso. Pero a diferencia de la madera, este producto pues es mucho más frágil. Si bien es cierto, tiene, fíjense, la distribución dentro del panel para darle la resistencia, la rigidez y que esto no se deforme, porque todas estas venas que vemos, ¿no?, tipo waffler, tienen y cumplen un propósito. Igual, ¿no? Acá, fíjense, todas estas líneas que se ven es para darle la resistencia. Igual esto, el acabado que se tiene, pues ya no necesita ni siquiera de un revestimiento, ¿no? Ahora, yo puedo decir que en el caso de concreto, a veces acá se utiliza plastificantes para tener un concreto mucho más fluido y que pueda utilizarse y dar esta apariencia en su acabado, ¿no? Entonces, valdría la pena de repente ver el costo que tiene este tipo o el alquiler de este tipo de encofrado, que nuestra empresa de repente no la tiene en este momento, pero viendo que nos vamos a ahorrar el encofrado y que va a quedar un elemento ya totalmente presentable, entonces valdría la pena, ¿no? Entonces, ¿cuánto me están pagando por revestimiento? Eso es lo que me estaría ahorrando.
Claro que voy a pagar un poquito más el alquiler de este encofrado, ¿no? Veamos este otro. Igual. Ya vienen con una serie de aditamentos y accesorios, ¿no? Para armarse, fijarse. Fíjense los pernos, igual que acá estos pernos. ¿Qué es lo que se colocaba en la madera con un tubo, no? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros colocamos? Igual, dentro del perno, en la parte interior debe haber un tubo de PVC, porque de lo contrario el perno pasante o el elemento que está atravesando va a quedar atrapado. Más de encofrados metálicos, son menos deformables porque son mucho más resistentes, de mayor duración y versátiles por la calidad del material. Su costo inicial es caro en el caso de adquisición, pero no creo que en el caso de alquiler, porque lo mismo te alquilan con madera que con acero o con fierro. Son más pesados que los plásticos. Y como ven, tienen una serie de ranuras para poderlos armar, ¿no? Estos huequitos, ¿no? Permiten colocar pernos, como vemos acá, de manera que se pueda unir. Pero una vez que se une, pues esto tiene que ser utilizado. O sea, yo armo un encofrado de esta naturaleza para utilizarlo 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces hay formas que tenemos que preparar para sacarlo. Si te tengo una viga tipo T, ¿no? Esa viga tipo T la voy a utilizar en la primera planta. Hay de esta viga tipo T hay 4, 6, 8 vigas T. Esta viga T se repite hasta el quinto piso, de ahí ya cambia de sección. Entonces la pregunta es cuántas vigas T, qué ritmo voy a llevar de acuerdo al cronograma. Entonces necesito preparar 4, ¿no? ¿Para qué? Para vaciar. En 2 días termino las vigas T. Ya, entonces en un piso yo estoy utilizando 2 veces ese molde, pero como tengo 4 pisos, 5 pisos, este molde lo voy a utilizar 10 veces. Entonces este molde, una vez que ya lo hemos preparado al inicio de la obra, en el taller de carpintería, ya no se vuelve a desarmar hasta cuando acabemos la última columna. No armo y desarmo moldes, ¿no? Entonces eso me va a durar. Cuando ya empiezo a deformar, quinto nivel, último uso, ya esa madera ya puede desarmarse para ser utilizada en otras cosas. Entonces, a ese nivel de precisión debemos llegar. ¿Por qué? Porque estamos planificando. Los encofrados metálicos de aluminio ya lo habíamos visto, ¿no? A diferencia de este tipo de materiales más liviano, se puede utilizar un poco más. O sea, yo quiero que la gente no dependa de una grúa, porque cuando el encofrado es demasiado pesado, necesitamos la grúa para poder trasladarlo. Ustedes veían cómo la pluma del puente Grau, del puente Chilín, estaba trasladando pieza por pieza. Lógicamente está aprovechando, pues, porque era una altura de 30 metros. Imagínense un obrero cómo va a subir por un andamio, ¿no? Entonces, el traslado es fundamental y esa grúa se encargaba de transportar todo eso. Pero esto, ¿cómo lo cargamos? ¿Cómo lo armamos? O armo toda esta torre y después la llevo. ¿Tiene ruedas? ¿Es factible trasladarla? No, no va a ser factible. Tengo que armarla in situ. Ya. Entonces, todos esos. Entonces, ¿cómo lo cargo? ¿Con grúa? No, tengo que cargarlo con los operarios. Entonces, tiene que ser algo liviano. Bueno, un poquito más de los encofrados metálicos. Cualidades de la madera en contacto con el concreto.
no debe alaviarse con la humedad, pero es algo que quizás esta cualidad de la madera se presenta, ¿no? Entonces, en presencia de humedad, inclusive, ¿no? Algunos muebles que hacen los ebanistas, se le llama así al carpintero que tiene que hacer muebles, lo remojan la madera para poderla doblar. Entonces, la madera en presencia de humedad tiene un alavio. La madera en su estado natural tiene una humedad. No pierde esa propiedad, es una de las características que tiene la madera. Porque pueden pasar años de tener la madera ya en una puerta, vienen las lluvias, hay humedad en el ambiente y esa madera se hincha. Entonces, y al hincharse, bueno, en el caso de las tablas, ¿qué ocurre? Sufren un alaveo, ¿no? O sea, la tabla se pone así, ¿no? En esta posición, o así. Entonces, para eso necesitamos saber manejar la madera, porque no quiero yo maderas chuecas, yo quiero maderas rectas. Entonces, la forma de guardar una madera, la forma de tratar una madera es importante, ¿no? Ahí entraría un poco el tema de que esa capa de protección de petróleo o una mezcla de petróleo con aceite de autos, que es grasa, le impregna y la madera absorbe y la humedad o el agua con la grasa no se funde, entonces la protege, ¿no? No hincharse al ser mojada dependerá del tipo de grano que tenga la madera. Hay maderas que son de grano grueso, como se dice, por lo tanto su absorción es mucho mayor, se hinchan más. Hay maderas mucho más densas de grano fino que no permiten fácilmente que penetre esa agua, ¿no? Que puede estar. Y la madera la vamos a mojar, así vamos antes del vaciado de la loza, mojen el ladrillo y empiezan a regar con harta agua, ¿no? Todavía no he puesto concreto, pero ya estoy mojando ladrillo para que no vaya a quemarme el concreto en su estado plástico. Entonces el ladrillo hueco tiene que ser humedecido con abundante agua. Entonces, y si yo tengo una madera que se hincha fácilmente, bueno, voy a tener problemas. Ahora, en el caso de la madera de obra, pues uno ya prevé esto, ¿no? O sea, estas posibles deformaciones están consideradas. Donde de repente es mucho más propenso a tener cuidado, ya hay muebles de acabado, puertas. En Arequipa no podemos trabajar la madera y eso lo vamos a conversar cuando hagamos acabados. No puedo, yo tengo que dejar la madera por lo menos 3, 4 semanas, dependerá de la época del año. En época de lluvias no seca la madera acá porque el clima es húmedo. Y si yo trabajo una madera húmeda, ¿qué va a ocurrir? En esta época de junio, julio, ya el clima es seco, porcentaje de humedad, la madera se va a separar. ¿Por qué? Pues se va a contraer, pues estaba hinchada. Entonces yo fabriqué la puerta cuando la madera estaba hinchada y después en agosto ¡pum!, se ha reducido de tamaño. Entonces esas son las cosas. Entonces hay un punto en el que podemos utilizar ni muy verde ni muy seco en el tema de encofrados, ¿no? Tiene que haber un grado de madurez en los troncos, ¿no? Sobre todo para los pies derechos. A veces he visto que traen pues pies derechos muy delgaditos. Esa madera es guaguita, como se le llama, ¿no? Entonces fácilmente se puede tener al momento de aplicar una fuerza a ver un efecto de flexo-compresión por la esbeltez y porque está muy verde. Entonces ese encofrado va a ceder. Entonces tengo que tener una madera que tenga cierta madurez, si se quiere. Fíjense, en el caso de madera que compramos como esta de acá, ¿no?, que habíamos visto, la de la barraca. Esta madera la cortamos y
vamos a detectar de que tiene contenidos altos de humedad. Ingeniero, entonces hay que ponerla a secar para el encofrado de las columnas. No, en el caso de esta madera no hay necesidad de secado. Llega de la barraca y tal como está, se utiliza. Acá no hay que secar. Lógicamente que entre más húmeda esté la madera, hay mayor facilidad para que se deforme, ¿no? Que una madera que esté seca. Una madera seca va a ofrecer mayor resistencia que una madera húmeda. Acuérdense del ejemplo que les he puesto de que algunos ebanistas que hacen muebles, para poder doblar algunas piezas, las remojan una semana. ¿Para qué? Para que absorbe. Y con esa van de a pocos, tampoco es brusco la deformación que se le da, ¿no? Entonces, eso ya me hace pensar de que, bueno, la humedad contribuye a que la madera sea más flexible que cuando una madera está totalmente seca. Se seca la madera en hornos. En el caso de cuando se ha requerido hacer muebles y la madera no ha secado lo suficiente, ¿no? Estos hornos, acá en Arequipa no hay, ¿no? Pero estos hornos que utilizan para el quemado de ladrillos, si todavía están calientes, uno averigua qué día van a hornear, sacan el ladrillo, el horno todavía mantiene cierto calor y ahí uno puede meter los cuartones en esos nichos que hemos visto que se forman en el quemado de ladrillo artesanal. Vemos unas cavidades. Entonces, ya han horneado hoy día, ya han pasado 2 días, ya ha bajado un poco la temperatura y se va y las tablas, los cuartones se meten ahí, ¿no? Y ahí en ese calorcito se seca, ¿no? Es una forma. Bueno, ¿cuáles son estos elementos componentes de la madera, ¿no? Hemos dicho que son los elementos del molde. Este es el molde de la columna y este sería el molde de la zapata, que es la que va a entrar en contacto con el concreto propiamente. Y puede estar compuesto de tablas, de planchas, dependerá del tipo que hayamos escogido. Pero en el caso de madera pueden ser tablas, pueden ser tableros ya prefabricados. Yo he hecho paneles respetando la sección. Y esto es parte. Acá hablamos del triple y del fenólico, que es el otro material. Luego tenemos los elementos de apoyo o de refuerzo, de los que también hemos hablado. Entonces, este de acá, todo lo que no ve aquí, es parte del elemento de refuerzo. Acá estoy colocando un refuerzo para evitar justamente el volteo y que esto se mantenga en su posición. Bueno, esto es un elemento de refuerzo. ¿Esto es madera? Sí. ¿Esto se cuantifica en pies cuadrados? Sí. Y de repente acá ha faltado colocar en el gráfico algún elemento adicional que fije estos elementos acá, ¿no? De repente ahí, y a veces hay que reforzar esto acá, ¿no? Para que trabaje todo esto como una sola pieza. Entonces todo esto es parte de lo que se necesita. La versatilidad es la forma, la facilidad de cortar, acondicionar a la forma que necesite. Entonces, pero eso hay que tener mucho cuidado porque iría en contra de la parte de economía, ¿no? que hemos dicho, economía. Entonces hay que tratar de cortar lo menos posible. Pero donde hay que cortar, no hay otra, se corta, ¿no? Entonces eso habla de la versatilidad. Otro es un material de fácil obtención, ¿no? O sea, a nivel internacional, a nivel mundial, uno encuentra madera, o sea, hay árboles, y de ahí obtengo yo este material de los árboles, ¿no? En algunos casos en mayor o en menor proporción. En el caso peruano, pues bueno, la selva, ¿no? que provee este recurso, pues bueno, creo que no podríamos decir es escaso. En Arequipa, la madera que llega a Arequipa es de Madre de Dios, ¿ya?
la trasladan desde este punto, ¿no? Hacia Arequipa. O sea, Madre de Dios abastece. Parte de la selva de Puno, porque Puno también tiene selva. Pero en el caso de Lima estamos hablando de Ucayali, en el caso de Iquitos, Loreto, para estas zonas norte, o sea, tenemos. Eso no descarta que en el territorio existan pues bosques, ¿no? En el caso del eucalipto, no lo traen el eucalipto desde Madre de Dios. Lo que traen de allá es el tornillo, que es lo que utilizamos normalmente para el encofrado, por la calidad y la resistencia que tiene, es una madera densa. Diferentes tipos de acabado de acuerdo al tratamiento que se le da al material, ¿no? Desde según sea el tipo de madera utilizado para el encofrado se considera un acabado diferente. En el caso de madera para encofrado, a menos que sea un encofrado caravista que requiere de un tratamiento, ¿no? La madera sí se debe cepillar una cara, por lo menos, para que tenga cierta textura. Eso va a facilitar un poco el tema del desencofrado. Pero en el caso de encofrados caravista, ¿no? Que se hacen con madera, que debe quedar así como esta columna, ¿no? El encofrado caravista es un concreto caravista. Entonces, si hablamos de concreto caravista, hablamos de encofrado caravista. Entonces, imagínense el plástico que tiene una textura, ¿no? Es bastante liso. Entonces, eso mismo tendríamos que lograr nosotros con la madera. Por ese motivo es que el tratamiento que se le da a la madera que va a estar en contacto es lijado, pulido y laqueado. Se laquea. Es un encofrado que demanda más tiempo en su ejecución, preparación, en el vaciado. Y además, podemos decir de que presupuestalmente hablando es mucho más costoso. O sea, por decir, si un metro cuadrado de encofrado está en 40 soles, ¿no? 45 soles, un metro de encofrado caravista, de repente estoy hablando de 60, ¿no? ¿Por qué? Por el trabajo que implica, el tiempo que demanda. Entonces, por eso, diferentes tipos de acabado, pues, para concretos caravista o para concretos normales que posteriormente van a ser revestidos con mortero, ¿no? La clasificación y usos es diversa también, como ya dije, todos los elementos estructurales necesitan de este tipo de encofrados, ¿no? Vigas, columnas, muchas veces zapatas, ¿no? Aunque a veces las zapatas se basean contra el terreno natural, ¿no? Cuando el terreno ofrece la estabilidad, no hay necesidad de hacer una sobreexcavación, porque eso también iría en perjuicio de la economía del proyecto, ¿no? Porque el contratista va a decir, bueno, tú quieres que yo encofre zapatas, yo no puedo encofrar zapatas y dejar la madera ahí adentro, a menos que me pagues. O sea, yo te encofro la zapata y la madera se entierra, pero esa no es la idea. Entonces, si tú quieres que yo encofre una zapata, dame un sobreancho, págame mayor movimiento de tierras. Y si voy a hacer un mayor movimiento de tierras, también voy a hacer un mayor relleno y compactado. Entonces, esto es lo que uno evalúa, ¿no? O sea, ¿hay la necesidad de hacer un encofrado de zapatas? Probablemente no, porque si el terreno tiene estabilidad, ¿qué sentido tendría? Vamos a vaciar contra el terreno. Perfilamos bien los terrenos y vaciamos. En el caso de vigas de cimentación, sí, probablemente haya la necesidad, porque las vigas son elementos muy delgados, ¿no? Y necesitan tener una forma definida para que trabajen bien, para que no se genere ningún tipo de fallas, porque ahí se van a presentar esfuerzos. Entonces, son, si se quiere, los usos que nos podemos dar. Acá hablamos de muros,
Acabamos de una viga que está apoyada sobre estos pies derechos. Tenemos escaleras, tenemos celosías, moldes para hacer este tipo de barras. Entonces todo esto es lo que puedo conseguir con el uso de los moldes y en especial de madera. Dice, se utiliza también para fundir elementos verticales, tales como columnas, pilotes, para fundir o vaciar, si se quieren utilizar este término, de elementos diagonales, tales como vigas inclinadas y escaleras. Los encofrados para elementos prefabricados, ¿no?, que pueden hacerse en talleres de carpintería de obra, ¿no? Entonces, a veces, por así, cuando tenemos losas nervadas, la nervadura, pues cuando se utiliza una losa nervada, cuando los ladrillos huecos que se tienen en el mercado no cubren la deformación que va a tener la losa, ¿no? Entonces, una losa nervada podría tener esta forma, ¿no? Entonces, hay que preparar, este sería el moldecito que hay que preparar. Entonces, eso se puede mandar a preparar en madera, se pueden hacer estos cajoncitos, porque eso podría a lo largo de todo el elemento, pues un vaciado de esta losa nervada que tiene esta forma. Bueno. Y aparte de lo que vendría a ser encofrado, ¿no?, porque todo está hecho de madera. Esta pieza, que es un elemento de soporte, de resistencia, de rigidez, es madera. Pero yo voy a utilizar madera aparte en otros usos. Ya habíamos mencionado, ¿no?, el andamiaje que yo necesito para sentar muros de ladrillo. ¿Está hecho en madera? Sí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer andamios de madera, o voy a utilizar de repente los metálicos, pero necesito tablas para poder colocar y que la gente se pare. Entonces, estas tablas las tenemos que tener a disposición, ¿no?, para poder hacer y utilizar estos andamios. Si bien es cierto, la parte metálica, estos cuerpos se arman rápidamente, porque es cuestión de presentar estas dos, poner las crucetas y hasta el armado el cuerpo de andamio. Lo que necesito para que esto funcione son las tablas. Otro uso que podríamos dar en el caso de rampas, ¿no? Algunas veces hemos tenido que preparar rampas para los vaciados. Entonces estas rampas son en madera. Entonces, toda esta preparatoria que yo necesito para que la gente suba, después es madera. Entonces tengo que disponer de ese material complementario para poderlo utilizar. A ver, vamos a mostrar algunas fotos que quizás sean de ayuda para que ustedes tengan mucho más claro este panorama, ¿no? Obras. A ver cuál. A ver, acá en Sabatilla. Octubre. Que son unos octógonos que vendrían a ser cada aula de educación inicial. Aprovechando esta foto, fíjense, esta columna no hay dentado, ¿no? Pero estamos considerando cada cierta cantidad estas mechas, ¿no? Entonces, son pequeños detalles. Ese es el mismo murito, ¿no? Este es el dentado que se dejó para un muro que tenía 40 centímetros. Pero quiero irme un poco al punto de vaciada. ¿Qué mes es este? Octubre, noviembre.
Fíjense la madera. Esta es una losa maciza de madera que se ha colocado. Esta es una losa aligerada. Se está colocando madera intercalada. Fíjense la inclinación que tiene, ¿no? Entonces todo eso estoy yo checando, dando la aprobación para poder ver si es que el acero cumple o no cumple. Fíjense las instalaciones. Ahí está el defecto que saltó, que es lo que les he presentado en las fotos. Está haciéndole notar al asistente. Pero quería ver unas rampas que se han hecho. Vean acá la madera, ¿no? Entonces, esta no es del encofrado, pero es material que les requerimos para poder trabajar, ¿no? A ver, de repente en diciembre, allá. Bueno, esto ya es el acabado. Se han terminado los módulos, ¿no? Esta es madera de acabado de puertas y ventanas, que eso también vamos a ver. Bueno, quería ver alguna. Soleras, correas, madera de vigas. Fíjense, la cara está como lo habíamos pensado. El fondo de viga queda atrapado entre estas dos caras. Esto puede salir después. La parte del encofrado en la losa, que es maciza. Esta es la parte donde va viguetas. Madera para andamios. El techo es inclinado. La rampa también tiene que guardar esa misma inclinación. Y esta no es madera de encofrado. Entonces, todo eso es lo que el ingeniero tiene que pensar. Entonces, no solamente el uso de madera en obra está dedicado al encofrado, sino necesitamos madera remanente para poderla utilizar en... Esta es la madera que se está utilizando para los muebles, esta parte. A ver, vamos a ver otra obra, de repente otro vaciado de otro techo. ¿Quién es este? Miren, este cerco, necesitamos todo esto. Esto había que pedirlo. Esto es el fenólico, que tiene su marco. Fíjense, el fenólico no requiere mayor... En todo este largo, la resistencia va a ser soportada. Es una columna para un edificio de un solo nivel, ¿no? Se dan cuenta cómo la gente se apoya, trabaja, y esta es la verificación que hay que hacer en todo momento. Está en pleno armado del encofrado. Como ven, hay una cantidad de columnas, de encofrado, no se ha comprado para todo.
otro encofrado, una columna tipo T. Este es un vaciado con mixer y con bomba. Este es el andamio que se necesita para poder llegar a esta altura. Pero lo ven acá manipulando, forzando. Entonces, estas son las fuerzas dinámicas, de ahí que debemos verificar después del vaciado que la columna se encuentre en su posición. Quería mostrar la losa de esta para ver un poco el tema de caminerías. Están armando las losas. Esta es la madera que se ha comprado con formas y perfiles ya establecidos que permiten un mayor distanciamiento para el apuntalamiento. Madera nueva, los huecos que se le hacen. Fíjense el sellamiento que hay acá, está bien. Bien, sigamos. Bueno, vamos a ir viendo de a poco, porque de verdad que hay muchas fotos que quizás tiempo nos falte. Entonces, en cuanto a la clasificación de usos, después la limpieza, el aislamiento y el almacenamiento que necesitamos nosotros tener para preservar la madera, ¿no? Porque esa madera se va a reutilizar, entonces sucia como está no encuentra el siguiente encofrado, hay que limpiarla, hay que prepararla y a eso nos referimos, ¿no? Hemos dicho que un molde lo puedo usar 10, 15 veces, ¿okay? Después de cada uso tengo que limpiarlo, sacarle todo aquello que pueda haberse adherido, volverle a colocar su capa de petróleo o de cualquier otro componente que sea medio graso, esperar que oree para poderlo volver a tapar. Y en el caso del almacenamiento, hemos dicho que este tiene que estar sobre un piso plano, de preferencia no sobre tierra húmeda, y la posición es tabla sobre tabla, ¿no? De tal manera que el peso propio de la tabla no permita que la madera tenga algún tipo de alabeo. En cuanto al diseño, debe ser simple, pero la simplicidad no es sinónimo de que vaya a fallar, ¿no? Simple por el hecho de que necesitamos un fácil desencofrado. Entonces, si yo me voy a complicar mucho con el armado, con piezas, entonces vamos a tener pues problemas. Simétrico, económico. Entonces, las tres primeras características que hemos manifestado, lo que vendría a ser resistencia, rigidez y estabilidad, esas tres primeras características juegan papel preponderante en el diseño para la ejecución del encofrado, ¿no? Entonces, ahí podríamos dibujar algo quizás, en el caso de esa columna tipo I, ¿no? o tipo T, así me pide el concreto. Entonces, este concreto, yo cómo voy a disponer. De repente puedo decir, acá voy a colocar una pieza, listo. Esta pieza de repente va a ser un panel, ¿no? Esta vendría a ser pieza número 1. Y pieza número 2 va a ser esta de acá. ¿Ya? Esta de acá, así voy a hacer una pieza que es igualita porque hay simetría entre estos dos. Entonces, a esta pieza la voy a llamar la pieza número 2, que es igual a esta de acá, ¿no? En cuanto a dimensiones, en cuanto a todo. Esta pieza va a ser un poquito más larga, igual que esta, ¿no? Porque esta pieza va a quedar acá atrapada.
igual que esta de acá. Estas dos la voy a llamar la pieza número 3. Inclusive se codifican en obra, ¿no? Para que los obreros tengan mayor facilidad. Y esta de acá va a ser la pieza número 4. Tengo 4 piezas en este diseño para este tipo de columna tipo T. Igual, en el caso de esto, esta tiene que ser un poco más larga, de manera que quede atrapada. Y debo definir en el elemento cómo voy a colocar los barrotes. En la parte de abajo, por la presión que va a recibir, de repente calculamos que la longitud de espaciamiento entre estos barrotes es 40 centímetros. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esto va a ser de 1 pulgada. Bueno, todo eso es lo que hay que pensar. Entonces, ¿cómo desmoldo? ¿Qué utilizo? Vamos a utilizar pernos que van a pasar. Vamos a utilizar las grapas que van a amarrar. ¿Dónde van a ir estos barrotes? ¿Dónde sobresale? Todo eso está destinado al diseño. Lo otro es en planta, ¿no? En el planto. ¿Cuántas de estas columnas hay? Estas están en las vigas, estas entregan estas vigas T, están acá. Acá yo tengo en 4 ejes o en 6 ejes, igualitas, todas son gemelas. Ya. ¿Cuántas columnas vamos a vaciar al día? ¿Qué personal vamos a tener? Somos 3 operarios. 3 operarios me sacan 2 columnas por día, son 6 columnas. ¿Listo? Entonces, es que no solamente hay esas, ingeniero, también tenemos estas que son así, y aparte tenemos algún otro tipo de columna. Ya. Entonces, las de esquina son así. Entonces, de estos vamos a preparar un molde. En 4 días tenemos que salir con las 4 columnas. De estas vamos a colocar 2, ¿no? 4 ya. Entonces, mi plazo en encofrar columnas es de 3 días. Porque voy a trabajar 2 equipos de carpintería, no necesito más. Ok. Contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. ¿No? 12 columnas. De repente si me encofran 3, por eso hay que ver el grado de dificultad. No es lo mismo encofrar esta que encofrar esta o encofrar una columna cuadrada. Todo eso se tiene que prever. Entonces yo puedo decir al equipo, a la cuadrilla, que es un operario más un oficial, bueno, ¿saben qué? Me encofran una de estas y 2 de estas. Entonces esto va a ser el primer día, el segundo día tengo estas de acá, el tercer día tengo estas de acá, y el cuarto día tengo estas de acá. Entonces 4 días. Yo debo tomarme 4 días en el vaciado de estos elementos. No, que es mucho tiempo, 4 días, estamos contra el tiempo, hemos ofrecido. Hay que hacer 2 días, bueno, entonces hay que comprar más moldes. Entonces, y aumentar una cuadrilla más para hacerlo en menos tiempo. Entonces, todo eso es lo que debemos nosotros planificar. Algunas recomendaciones, el tema ya de la elaboración propiamente de la carpintería, ¿no? El clavo siempre debe quedar un poco fuera, no entrar así como lo que está acá, porque después demoro mucho en sacar esto. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero me va a demorar que dejando el clavo ahí. Claro, el clavo nunca pasa, acá está en el supuesto de que hay otra madera, ¿no? O sea, también eso es algo de lo que tenemos que conocer. ¿Qué tanto va a profundizar el clavo? El clavo tiene que salir acá y la punta aparecer, no, pues
Esto tiene que perderse, tiene que ser una sección. Entonces tenemos clavos de diferentes dimensiones, desde 1 pulgada, que son los pequeños de repente para lo que son armado de paneles. Tenemos clavos de 2, de 3, de 4, de 6 pulgadas, ¿no? Entonces eso también hay que contemplar en el requerimiento para que lleve el clavo. El clavo lo venden por caja, hay que pesar el clavo, porque a veces se van pues, de la obra, no quieren participar. Puede salir un kilo de clavos diarios, imagínense. Entonces el almacenero entrega el clavo, que vas a encontrar tanto ya, medio kilo, un kilo de este tipo de clavo. Entonces, todo eso uno tiene que controlar, fíjense, ¿no? El clavo trabaja mucho mejor si está inclinado que así, porque lógicamente genera mayor resistencia para poder salir. Imagínense esta carga. De igual forma acá tengo un clavo de la parte exterior y otro de la parte interior para poder esto desencojarlo antes que meterlo el clavo de repente de esta forma, ¿no? Bueno, esto ya creo que ustedes lo pueden ver, darse cuenta. No sé si creo que acá igual hay un error. ¿Saben qué? Esto debería estar acá y esto debería estar acá. ¿Por qué? Me he equivocado con los cartelitos. Igual, acá sí está bien. ¿Correcto? Sí, correcto. Esto es correcto, por eso le he puesto el color verde. Cuando el elemento tiene esta forma, si yo voy a desmoldar es mucho más fácil. No va a quedar atrapado. En cambio, si es a 90 grados, la forma sale con facilidad, sí puede salir, ¿no? Pero corre el riesgo de tener quiñaduras, sobre todo en las esquinas, ¿no? Por si en el caso de encofrados para concreto caravista, lo que más sufre es estas esquinas. Entonces, en este lado, al encofrado caravista se le coloca un ochavo, es decir, un perfil igual acá, ¿no? Nos pegamos acá y esto va clavado. Entonces, cuando desmoldamos, sale así con estos vértices, medio así, ¿no? Entonces, no sufre daño este encofrado caravista. Lógicamente que estas cintas de ochavo hay que cambiarlas cada vez que se deteriora, ¿no? Pero eso es una forma también. Evitamos la segregación. La segregación es cuando lo más pesado del concreto en su estado plástica se va al fondo y genera cangrejeras. Entonces yo suelto el concreto desde acá arriba, acá empieza, lo primerito que va a empezar a caer es piedras, ¿no? Después ya cae la pasta. Por eso es recomendable siempre hacer un vaciado de mortero un poco cargado, no mucho, de repente un par de centímetros, que sirvan como colchón, cama. De esa manera yo evito estas primeras cangrejeras. La primera tandada de concreto que preparamos en el tronco, muchas veces todo lo fino se pega en las paredes. Entonces esa primera tandada siempre sale con bastante piedra. ¿Por qué? Porque el fino ha quedado atrapado en las paredes. Entonces, pero si nosotros hemos preparado un mortero cargado de arena gruesa y cemento, ya lo que tenga que haber quedado ya quedó en las paredes del tronco. Cuando hagamos nuestra primera tandada de concreto, va a quedar bien, de buena consistencia. La norma dice que debería ser 1,40 m, 1,80 m, lo mucho, para evitar la segregación. O sea, el tiempo de caída en 1,80 m no te da tiempo a segregar. Eso es lo que dice la norma. Entonces, por eso es que se hacen estas aberturas.
los moldes para poder introducir el concreto por este lado, igual en la columna, ¿no? Entonces, pero a veces, como tenemos en el caso de albañilería muros generalmente de 2,50, que es la altura que en nuestras edificaciones de vivienda utilizamos, ¿no? Entonces, tratar de hacer un hueco acá, una ventana, no hueco, vamos a hablar con propiedad, una ventana para que entre el concreto a 1,20 m, poner la tapa, un poco como que me demore. Entonces, si tenemos un poco de cuidado en la consistencia del concreto, es factible, y esto es en la práctica, que hasta 2,40 m, 2,50 m se pueda vaciar por la parte. Pero ya tuviéramos una columna, un elemento vertical de 3,50 m, 3 metros, ya pues ahí pensemos en que sí o sí tenemos que generar una abertura para que el concreto caiga desde aquí y no segregue. Llegamos a este punto inferior del vaciado, colocamos la tapa, sellamos y nos vamos al vaciado por arriba. Entonces, eso también es importante destacar. En el caso de pases para tuberías, eso también hay que ya dejarlo previsto. Sobre todo esto en tanques cisternas que se colocan a nivel de piso, enterrados, y los tanques elevados, ¿no? La parte superior. Entonces, el pasador, vamos a poner, imagínense este tanque, ¿no? Debe ser preparado, no puede ser tubo nada más, ¿no? No es para dejar solamente el tubo hay que prepararlo. Se le suelda, si es un tubo de metal, se le suelda un anillo alrededor para evitar de que haya fugas por el tanque. ¿Por qué? Porque resulta que como el concreto, este tubo es liso, entonces por las paredes pegado al tubo va a haber fuga de agua. Entonces cuando le coloco esta trampa, yo ya evito que haya pérdida de agua en esta trampa, ¿no? Entonces hay que dejar esas previsiones, hay que mandar a preparar. Cuando ya tengan un tanque cisterna, piensen, conversen con el maestro, el que va a encofrar, qué necesita, y esto se manda a preparar pues a un taller de carpintería metálica, ¿no? Entonces ya a la hora que ya está colocando su encofrado, él ya está con todo esto listo. Algunos vanos, en el caso de obras de concreto, muros de concreto, ¿no? Entonces yo ya tengo que prever la moldura que corresponda para la puerta, y en el caso de ventanas, de la misma forma. Entonces yo hago el vaciado y el concreto va a coberturar, va a estar alrededor, y ya va a quedar el vano de esta puerta o de esta ventana. En estos casos también ya se tiene que prever las instalaciones, los tubos, ¿no? Las cajas rectangulares de tomacorrientes, o sea, porque una vez que ya esté vaciado, esté fraguado, está endurecido, esto no nos vamos a recién a poner a debilitar el muro para colocarle el ducto, colocar la instalación. Entonces, todo esto ya ha sido debidamente pensado. En el tema de escuadrillas, escuadrilla se refiere a la sección transversal. Todas las que vemos acá, estas son escuadrillas, ¿no? De tanto por tanto. Las escuadrillas se miden en pulgadas. Entonces acá dice que en el caso del corte, el corte que vamos a hacer en el aserradero, cada corte representa 1/4 de pulgada de merma. Merma es pérdida, disminución, ¿no? Entonces si yo en este cuartón he pedido hacer 4, voy a sacar 5 piezas, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy haciendo 4 cortes, 1, 2, 3, 4 cortes. Cada corte representa 1/4 de pulgada. Entonces,
si esta pieza, ¿no?, era de, voy a poner 4 pulgadas y yo quería sacar de esta pieza, quería sacar 4 tablas de 1 pulgada, al momento que empiece a cortar 1, 2, 3, no hay más, y esto va a ser un retacito pequeñísimo. Entonces siempre pensemos en que los cortes que podamos desarrollar nosotros van a sufrir una pérdida de 1/4 pulgada, que es el ancho que tiene la cinta con la que se corta ahí en el aserradero, ¿no? Porque la cinta viene con dientes y esos dientes no están alineados, están medio sesgados, ¿no? Entonces, esta es la pérdida, ¿no? En el caso de columnas, vigas y viguetas, generalmente la madera que se utiliza es de 1 pulgada a 1/2, ¿no? Entonces, si yo pienso comprar, debo considerar que si no me va a terminar de 1 pulgada, entonces yo al momento de medir la pieza tengo que considerar ese cuarto adicional. Por eso acá dice, si tú piensas cortar en 1 pulgada, la madera con la merma te va a quedar en 7/8. Si tú piensas cortar de 1,5, con la merma eso va a quedar de 1/4. Igual, cuáles son los espesores para muros de cimentación, vigas principales, es decir, los fondos de viga. Generalmente debemos utilizar tablas de 1,5 a 2 pulgadas. Por lo tanto, hay que pensar en las mermas. En el caso de tablas para las losas, la tabla puede ser de 1 pulgada, lo cual quedaría, ¿no?, de 7/8. O de 2 pulgadas, lo cual quedaría 1/3. Hay 1/4 pulgada que se está perdiendo. El distanciamiento, si utilizamos losas, ahí está, oscila, ¿no?, entre 0,45 a 60 centímetros. Si utilizamos dimensiones, ¿no?, de 2 pulgadas, podríamos tener un mayor distanciamiento para el apuntalamiento. Esto es lo que quiere dar a entender. Bueno, de ahí hay fotografías para mostrar y poder dialogar. Creo que eso yo lo voy a grabar, que es la explicación, que mayor situación o explicación no se requiere, ¿no? Uno puede observar la imagen y darse cuenta cuál es la forma. Algunos aspectos importantes para el tema de apuntalamientos, que eso es lo que va a darle la estabilidad, ¿no?, al encofrado, ¿no? Y se deberá acuñar. El acuñar es colocar en la base siempre algún aditamento, una chapa, para evitar que se pueda mover. Colocar contraflechas, lo que habíamos señalado, ¿no?, de que muchas veces para evitar la deformación, sabiendo la cantidad con el peso de lo que va a ocurrir, este es un delta que se puede calcular matemáticamente, un delta H. Entonces, al momento de encofrar, hacemos ya la forma con ese delta H que hemos calculado. Entonces, cuando yo desencofre, esto va a quedar totalmente horizontal. Tamaño máximo de desencofrado, ¿no?, 2.5 por 2.5 para losas, ¿no?, y 2 metros en el caso de columnas, ¿no? Los puntales, ¿no?, deben ser totalmente rectos, ¿no?, fuertes. En el caso de los puntales o pie derechos telescópicos metálicos, no habría problema de que tengan mediano diámetro, pero en caso de madera, ¿no?, mínimo 4 por 4 pulgadas. Esa es la escuadrilla, es decir, de 10 centímetros por 10 centímetros aproximadamente. Y dice preferible de 6, es decir, de 15 por 15. Pero a veces nosotros utilizamos los pies derechos de eucalipto, ¿no?, de un tronco. Entonces veamos que el tronco pues no sea muy delgadito,
tal manera que no genere una contraflecha. No estoy prohibiendo el uso de estos troncos de eucalipto que son bastante resistentes, pero uno tendrá que ver cuál es la esbeltez y evitar de que genere una contraflecha, ¿no? Que podría ser muy perjudicial. La operación del apuntalamiento es importante que sea organizada. Considerar el vaciado de falso piso para ampliar la zona de contacto entre el puntal y el piso. Es decir, que en los primeros niveles, lo que habíamos dicho, teníamos que hacer un vaciado de la losa, ¿no? Con concreto, simple, falso piso se llama. Entonces eso no se va a hundir. Pero a veces resulta de que cuando uno hace el falso piso y después va a hacer el contrapiso, esto se sopla, se cajonea, ¿no? Entonces por eso se opta por compactar bien, que pase control de compactación, se le coloca una chapa, es decir, una extensión de la madera, con madera, y ahí recién colocamos el puntal. Entonces esto va a ser bien difícil que sobre este terreno que está debidamente controlado y compactado se vaya a unir, ¿no? En el caso de sobrecimientos, ahí nos vamos a quedar, ¿no? No he dado opción a preguntas porque el tema es largo. Quiero avanzar, ¿no? Espero que hayan estado muy atentos y si hubiera alguna pregunta, quizás breve para poderla responder, es el momento. Adelante. Sí, ingeniero, buenos días. Era con respecto a lo que es a los encofrados metálicos. ¿Cuánto es cuánto se tendría que considerar una altura máxima en el caso del vaciado de concreto en una columna circular, pero con sección grande, para que no haya una separación de mezclas? La altura máxima yo te recomiendo 240. Ahora, si la sección es bastante grande como manifiestas, es factible colocar otro chute para evitar abrir una ventana, que es lo que hemos dicho. Me voy a ir acá a la diapositiva donde está la columna circular. Acá. Esta es la columna circular, tiene una sección, ¿no? Y yo puedo introducir en esta sección de repente un chute. Un chute es, hago como un embudo, ¿no? Y este embudo lo voy a meter hasta este punto de acá, ¿no? Entonces yo lleno, a sección llena, esto va a trabajar y va a soltar el concreto desde acá. Entonces esta altura, entonces llego a cierta altura, le quito, estos chutes generalmente son piezados, están conformados de manera que se aseguran, lógicamente, para que no se vaya a quedar ningún tubo adentro, ¿no? La otra es que de repente, si la sección es grande, puede entrar la manguera, ¿no? Como vimos en esa columna que les estaba mostrando de esa fotografía, ¿no? Que ya les cerraba. Entonces, hay maneras de evitar la segregación planificando un buen vaciado, ¿no? Ahora, no hay forma, hay que abrir una ventana, ¿ya? Gracias, ingeniero. Ok. Muy bien, chicos. Nos despedimos hasta la próxima semana. De este libro, el capítulo 9 es de encofrados. Voy a ver si lo tengo en digital para ver si lo proporciono. Si no, me parece haber escaneado yo del libro algo. Aunque eso no debería hacerse, pero en todo caso, capítulo 9 más, tema de encofrados, ¿ya? Junto con lo del libro del grupo de Andino. Entonces, tienen para leer. ¿Cuántas páginas leen al día? De repente 5 el día jueves, 5 el viernes, 5. No, yo leo 10 páginas diarias. Bueno, en 2 días acabamos toda esa literatura. Muy bien, ahí nos quedamos.